Hola amigos de la historia y las curiosidades. ¿Alguna vez han escuchado hablar acerca de las vírgenes vestales? No se preocupen, que en este video les voy a contar todo acerca de ellas y sus funciones dentro de la sociedad en la antigua Roma. Las vírgenes vestales eran sacerdotisas de la antigua religión romana, que consagraban sus servicios a la diosa Vesta, es decir, la diosa del hogar. Y su principal función era cuidar de los objetos sagrados y sobre todo mantener encendido el fuego del templo, que los romanos consideraban muy importante, ya que de él dependía la seguridad y el bienestar de toda la ciudad. Selección de candidatas. Las vírgenes vestales eran consideradas casi sagradas, así que todas las familias romanas que tenían hijas y cumplían con los requisitos necesarios, las llevaban ante el máximo pontífice, es decir, la máxima autoridad de la antigua religión romana, para que él, con la ayuda de la diosa Vesta, hiciera la elección. Las familias de las elegidas gozaban de gran prestigio en la sociedad, y esa era la razón por la cual todas las familias deseaban que sus hijas formaran parte de las chicas del templo. Las niñas aspirantes debían tener entre 6 y 10 años de edad, ser hijas de padres reconocidos, ser muy hermosas y desde luego vírgenes. Este era el requisito más importante de todos. De ese grupo de niñas se elegían solo a 4. Luego, el pontífice escribía sus nombres en unas tablillas que posteriormente depositaba en una vasija, y de allí, en una especie de sorteo, extraían un solo nombre, la elegida por la diosa Vesta. A partir de ese momento, la chica elegida estaba oficialmente separada de su familia y era conducida hasta el templo de la diosa Vesta, donde le cortaban el cabello, la vestían con una túnica de lino blanca como sinónimo de pureza y finalmente la suspendían de un árbol como símbolo de su posición elevada y la ruptura de los lazos familiares. Indumentaria de las vírgenes vestales. Las vestales llevaban túnicas de lino blanca, generalmente adornadas con franjas púrpuras. También usaban sandalias y una cinta de lana en el cabello llamada vita, generalmente de color blanco o púrpura. Aunque este accesorio era un ícono de las vestales, las doncellas también podían usarlo el día de sus bodas, pero las meretrices tenían totalmente prohibido su uso. Deberes de una vestal. Una vez que eran elegidas, las vestales permanecían 30 años al servicio del templo. Los primeros 10 años se dedicaban al aprendizaje, los siguientes 10 años al servicio, es decir, participar de los rituales, ceremonias y desde luego mantener el fuego perpetuo. Y los últimos 10 años debían dedicarlos a la enseñanza de las novicias. También custodiaban los objetos sagrados de la cámara y realizaban la preparación de la sal, que posteriormente usarían en los rituales. Su deber era permanecer vírgenes y al servicio del templo durante esos 30 años, pero después podían dejarlo y casarse si así lo deseaban. No obstante, la mayoría de ellas permanecían allí, en el templo. Uno de los ritos más populares que practicaban eran las vestalias, que eran fiestas celebradas en honor a la diosa Vesta. Estas fiestas se celebraban entre el 7 y el 15 de junio. Privilegios. Las vírgenes vestales gozaban de muchos privilegios. Entre ellos estaba el hecho de que eran tratadas con gran respeto y honor, a la altura de cualquier hombre de la época, incluso más. Ellas podían decidir la suerte de un condenado si lo deseaban, e incluso en el Coliseo, a menudo decidían si un gladiador moría o vivía. Todas las vestales, así como las novicias y la vestal máxima, que era la líder, vivían en una residencia de gran lujo en el foro, llamada Atrium Vestae. Tenía 84 habitaciones y estaba justo al lado de la residencia del pontífice. Cuando tenían que salir de la residencia para algún festival o evento público, las vestales eran trasladadas en un carpetum, que era un carro de 2 ruedas, arrastrado por caballos. Cuando andaban en público, ellas eran precedidas y protegidas por un lictor, es decir, un soldado romano,
armado con hachas o lanzas. A veces varios de ellos acompañaban la comitiva y se encargaban de proteger a las vestales, castigando a los que pretendían faltarles el respeto. Castigos a las vestales. A pesar de que ellas tenían muchos privilegios, eran duramente castigadas si incumplían sus deberes, y estos castigos eran proporcionales con la falta. Pero existían dos faltas que los romanos consideraban muy, pero muy graves. Ya que la conservación de los objetos sagrados del templo y la preservación del fuego perpetuo eran muy importantes para los romanos, debido a que creían que de ellos dependía la seguridad de todos, era absolutamente imperdonable que las vestales dejaran que se extinguieran las llamas. Si esto sucedía, los miembros del Senado se reunían para deliberar cuáles habían sido las causas y cuáles serían las consecuencias de lo que había sucedido. Posteriormente, la Virgen Vestal que había estado a cargo del fuego en ese momento era azotada. Y la peor de las faltas que podía cometer una vestal era perder su virginidad. En ese caso, su castigo era la muerte por lapidación, aunque este castigo fue sustituido por el enterramiento en vida, en el cual la joven infractora era conducida a una estancia subterránea con unos pocos alimentos. Luego de varios días, la víctima moría de inanición. Pero si los miembros del Senado lograban descubrir el nombre del amante de la vestal, él también sufriría las consecuencias, pues sería azotado hasta la muerte junto con ella, o colgado en una horca. El final de las vírgenes vestales. En el año 394 después de Cristo, con la llegada del cristianismo a Roma y la conversión del emperador Constantino, se marcó el declive de la creencia en los dioses romanos. Finalmente, el emperador Teodosio el Grande disolvió la Casa de las Vírgenes Vestales y liberó de sus votos a la vestal máxima de ese momento, Coelia Concordia y sus compañeras. Ellas fueron las últimas vestales de la historia. Vestigios de esa época. Actualmente, si vas a Roma, puedes visitar el Foro Romano y por ende los restos de la Casa de las Vírgenes Vestales y sus jardines adornados por estatuas. Y bien amigos, hasta aquí el video de hoy. Como siempre les pido que si les gustó, no se olviden de darle a like, suscribirse y darle clic a la campanita para activar las notificaciones y que así no se pierdan ninguno de los futuros videos. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en la próxima oportunidad. ¡Hasta luego!